Te escucharemos con muchísima atención. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, quisiera dar las gracias al colegio por darnos la oportunidad, a nuestro sector, el sector petróleos, a intervenir en estas jornadas, porque posiblemente nuestra visión, que en una inmensa parte, una gran parte, coincide con las que suelen dar los representantes tanto de los fabricantes de coches eléctricos y híbridos como de los grandes mayoristas, Red Eléctrica Nacional y compañías eléctricas. Repito, es una visión en una gran parte muy similar, pero creo que también es un poquito más amplia porque miramos al conjunto de mercado en su totalidad. En primer lugar, bueno, he puesto una fotografía de un coche eléctrico de 1913, porque mucha gente cree que lo del coche eléctrico es una cosa muy novedosa de los últimos años. Bueno, ya no, en 1913 había un coche que para la época era muy moderno y ya funcionaba con electricidad. Y básicamente tenía las mismas limitaciones en comparación, digamos, ponderada que las que tienen hoy los coches eléctricos. Bueno, en primer lugar, habría que decir que ¿por qué esta revolución del coche eléctrico? Bueno, realmente no es una revolución del coche eléctrico. Hace 4 años, ahora ya casi nos hemos olvidado porque todo transcurre muy deprisa, pero todos los medios de comunicación dedicaban páginas y páginas a los biocombustibles. Y entre medias de los biocombustibles y el coche eléctrico, pues hemos visto a muchos políticos haciéndose fotografías con gasolineras que suministraban gas natural y GLPs. Al final del todo, lo que ocurre es que, sobre todo en los países desarrollados, lo que se han dado cuenta es que hay que empezar a dejar un poco de lado los combustibles fósiles cuando hablamos de los vehículos. Y esto fundamentalmente por 2 razones. Una, por razones medioambientales, que ya se ha comentado por los anteriores ponentes de manera extensa. Y en un segundo lugar, por motivos económicos y de política económica nacional. Aquellos países que tienen una mayor dependencia del petróleo que, como todos sabemos, está sometido a unos movimientos absolutamente erráticos en los precios. Estos países que tienen una mayor dependencia del petróleo tienen un mayor problema para tener una economía sostenible sin grandes vaivenes. Estas son las dos grandes razones, aunque ya un poco más adelante daré alguna más. En primer lugar, decir que a nivel mundial se calcula que hay entre 820 y 830 millones de vehículos que utilizan combustibles. Bueno, esto da una idea de la magnitud del problema. Si nos bajamos al caso español, pues en el caso español no llega a 30 millones de vehículos, de los que más de 21 millones y medio son turismos, no llega a 2 millones y medio motocicletas y 5,2 son los vehículos de transporte en sus, digamos, 4 gamas: ultraligero, ligero, semipesado y pesado. Voy a dar otra serie de datos por un poco poner el coche eléctrico dentro de lo que es el marco global. En primer lugar, habría que decir que si el conjunto de la energía que consumimos en nuestro país lo tradujéramos a toneladas de petróleo equivalente, lo que consumen los vehículos sería el 38% del total de la energía que consume el país. Estamos hablando de una cifra muy importante. De esto, menos del 1% lo conseguimos de autoabastecimiento. Es verdad que ya este porcentaje solo en biocombustible es superior al 1%, pero también es cierto que hay una parte de biocombustibles que importamos también. Luego hay que decir que la eficiencia energética del motor térmico, pues ahora mismo difícilmente alcanza el 25% de los modelos más avanzados. Si decimos que el 38% de la energía global de este país la utilizan los vehículos y que solo utilizan el 25%, significa que un 75% de esa energía la pagamos y la despilfarramos. Bueno, pues aquí vemos otro elemento que tiene que hacernos pensar de que, bueno, la sociedad industrializada en general, pero la española en particular, pues tendrá que tomarse en serio este cambio en el modelo de combustibles a utilizar. Y por último, pues bueno, un dato que ya se había dado en una ponencia anterior: se considera que un generador eólico de 3 megavatios es capaz de abastecer a 700 coches año de consumo medio. Teóricamente podría abastecer a más, pero no siempre vamos a querer cargar el coche cuando está soplando el aire. Entonces, bueno, aproximadamente se calcula que con las eficacias medias esto es lo que puede abastecer, que bueno, es un dato que también nos debe hacer pensar.
cuando empezamos a hablar de ¿y cómo vamos a hacer esta sustitución? Entonces, yo he seguido un poco, aunque todas las series estadísticas que se quieran hacer y las previsiones están sujetas a muchísimas variables y luego hablaré de ellas, pero la industria petrolera, por ejemplo, en el umbral 2020, tiene que tener muy claro sobre qué cifras cree que va a tener que actuar, porque la capacidad de refino, las inversiones en refino, los transportes mayoristas, la distribución capilar, todos estos elementos hay que prepararlos con muchos años de antelación y entonces de antemano hay que hacer unas previsiones, luego se cumplirán o no, pero en base a esas previsiones se hace una política de inversiones y una política económica en todas estas empresas. Entonces, a la hora de ver la demanda del 2020, pues se piensa la demanda del 2020 de que tengan los automóviles no será todo consumo de hidrocarburos fósiles, sino que habrá un fenómeno de sustitución. Bueno, ¿cuál va a ser el porcentaje de este fenómeno de sustitución y a qué diversos niveles o efectos se deben? Bueno, pues el primero de los motivos de sustitución va a provenir de la mejora de la eficiencia de los motores convencionales. Aproximadamente se considera que entre 2009, 2010 y 2020 habrá una mejora de eficacia de los motores en torno al 20%. Cuando digo eficacia de los motores hay que entender eficacia de los motores térmicos más eficacia en la tecnología de los coches, la aerodinámica y la mejora de la eficiencia de los combustibles. Es decir, todos estos elementos se considera que van a tener pues, una mejora en torno al 20%, que es bastante similar a la que se ha tenido en los últimos 10-12 años. En el caso de esta mejora en la eficacia, que de todas formas nos dejaría en una eficacia global cercana al 30%, muy por debajo del 85-90% que puede conseguir un coche eléctrico, pero nos dejaría en el 30%, hay que tener en cuenta que se aplicaría al conjunto del parque automovilístico. Es decir, esta mejora va a ser para turismos, pero va a ser también para vehículos de transporte, tanto en motores como en los combustibles. Y además, esto no es un dato refrendado solo por lo que haya pasado hacia atrás, sino porque además existen unos límites de emisiones de CO2 que hay que cumplir rigurosamente. Es verdad que ahora mismo no se está cumpliendo en su totalidad, pero bueno, se están acercando bastante los fabricantes a estos límites y desde luego, pues como se ha dicho en una ponencia anterior, se prevén que empiecen a implantarse sanciones importantes que va a hacer que estos límites se cumplan. Estos límites van a ser, pues en Europa en el año 2006, en gramos de CO2, de anhídrido carbónico por kilómetro recorrido. En Europa en el 2008 eran 160, en el 2009 130, en el 15 115 y en el 2020 será 100. Como vemos en Estados Unidos, pues bueno, son un poquito más laxos. En el 2008 estaban en 240 y en el 2020 llegarán a 160, que es donde nosotros estábamos hace 2 años. Pero bueno, van también avanzando. Para hacer una idea de lo que significa estos límites cuando realmente se cumplen, pues un coche que emita 130 gramos de CO2 por kilómetro, que es el límite que había en el 2009, será un coche que consuma 4,5 litros de gasóleo cada 100 kilómetros o 5 litros de gasolina cada 100 kilómetros en ciclo combinado, urbano-carretera. En conjunto, ya digo, esta eficiencia conjunta que se prevé sea una mejora del 20%, significará en el 2020 una demanda de combustibles fósiles del 5%. Bueno, ya antes se ha hablado de la clasificación de los híbridos. Bueno, pues hay diferentes tipos de híbridos. Creemos, o por lo menos las empresas petroleras tienen la creencia de que dentro del vehículo eléctrico, considerando el conjunto eléctrico y híbrido, la estrella va a ser el vehículo híbrido, en sus dos facetas, en el híbrido normal y en el híbrido enchufable. Y se piensa que ese va a ser el elemento que más penetración va a tener. Lo que ocurre es que el vehículo híbrido, tal y como se puede prever a 2020, pues no va a afectar al conjunto del parque automovilístico, sino que tiene su segmento y bueno, pues en ese segmento sí va a tener, creemos que una penetración bastante importante, que puede oscilar entre el 20 y el 25%,
y supondrá, repito, el vehículo híbrido normal como enchufable, pues un decremento o una minoración de la demanda de combustibles fósiles en torno al 6%. En tercer lugar, tenemos el vehículo eléctrico puro. Bueno, el vehículo eléctrico puro, digamos, en las dos vertientes, el puro enchufable o el de la batería recargable. El primero de los elementos que nos planteamos es que en el umbral 2020 la carga ultrarrápida pues no se ve como una solución clara y fácil. Creemos que, bueno, podrá ser una solución, pero posiblemente más a futuro. Entonces, nos manejamos bajo dos hipótesis: el enchufable de carga